signos y síntomas muy inespecíficos. Es quizá una probabilidad de pensar en estas situaciones cuando tenemos a un paciente que tiene una patología crónica o de repente un paciente que está en debut. ¿A qué me refiero? Hay pacientes, por ejemplo, con nefropatías, ¿no?, crónicas, pueden presentar trastornos hidroelectrolíticos, como vemos ahí, con hepatopatía crónica tipo cirrosis, también. O de repente un paciente con una endocrinopatía, diabetes insípida, diabetes mellitus, e inclusive pacientes que reciben polimedicación, ya que puede haber fármacos que pueden alterar los niveles Celsius de este tipo de electrolitos. Entonces, a lo que me refiero son los trastornos en disturbios hidroelectrolíticos. No más que decir con electrolitos porque siempre van de la mano de la disponibilidad del agua corporal total. ¿Cuánto es el porcentaje de agua corporal total en un niño? 90%. 90%, va descendiendo de color. ¿Y en el adulto promedio? 60, 70%. 60%, 70% sin agua. Entonces, somos una burbuja con agua. Pero no viene el agua pura. El agua viene así como los preparados que vienen de colores ahora, con electrolitos. Para ellos, no ingieren esas sustancias como si fuera una gaseosa o un jugo de frutas. Viene electrolitos. Entonces, ¿por qué? Ustedes de biología, histología también, patología, habrán revisado que tanto las células, los tejidos, aparatos y sistemas están inmersos en una situación que se llama homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Y es dinámico. Es más, hay una alteración circadiana inclusive en algunos casos. Y de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a nuestro medio interno, en general, está en el mismo. Felizmente, nuestro organismo es tan maravilloso que mantiene ese equilibrio. Por eso, cualquier alteración de ellos se llamará disturbio o desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Correcto? Muy bien. A ver, a manera de pretexto, como ustedes le llaman. Díganme usted un síntoma de trastorno del sodio. Como estamos hablando de hiponatremia. Convulsiones, correcto. Un signo y síntoma de trastorno tipo hipernatremia. ¿También convulsiones? Un signo o síntoma de hipocalemia, o corresponde a hipocalemia. Tetanos. Hipocalemia. Tetania. ¿Quién hace deporte? ¿Quién hace gym, gimnasio, como se llama ahora? Cuando se usan demasiado, ¿qué les da? A partir de ahí, calambre. Correcto, muy bien. ¿Y de hipercalemia? Que dice que es el peor trastorno electrolítico que puede haber, la hipercalemia. Y lo van a ver ustedes en la tercera semana de práctica de EKG. Arritmias cardíacas, algunas de ellas mortales. Muy bien, entonces qué interesante tener todo ese panorama de pensarlo ante la posibilidad de un signo o síntoma que, como usted puede apreciar, es inespecífico. Y bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar, no sin antes presentarles solamente un paréntesis, una asterisco. El tema hoy está programado trastorno electrolítico y ácido base. El trastorno ácido base lo estamos dejando para desarrollarlo junto con la práctica de exploración de alas, para que sea más aprovechable para ustedes. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, quiere decir que en el examen no viene ácido base. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué diría? Bien. Pues, por ahora, por el segundo ciclo. Listo. La idea es cómo realizar el abordaje. El abordaje significa cómo pensar en la primera intención. Es decir, cómo voy a tratar a un paciente ante la sospecha clínica. Y por lo tanto, cómo debo actuar. O sea, la interpretación que manejo en este momento. Pueden ustedes apreciar el índice
esta presentación y los objetivos que son básicamente lo que están ustedes apreciando, ¿no? Comprender cómo funciona el electrolito en nuestro organismo. Básicamente nos vamos a referir a algunos de ellos que son más importantes: al sodio, al potasio y por qué no hablar un poquito de calcio también, ¿ya? También tenemos aparte el magnesio, el cloro, entre otros, pero no es el tema de hoy. Muy bien, entonces, acá es justamente una presentación que nos habla de la frecuencia prevalencia de los estudios en relación a los pacientes hospitalizados, estando a la cabeza las hiponatremias, ¿no? Solamente es una pequeña referencia nada más. Lo mismo en una revisión estadística, y no está lejos de la transformación del calcio y del magnesio. Ojo que los resultados del calcio, en algunos casos se puede ver en problemas neoplásicos. Estamos viendo una prevalencia creciente de neoplasias malignas, ¿correcto? Y el magnesio, que tiene que ver con las líneas cardíacas, a propósito de un caso clínico que tenemos en las próximas semanas. Bien. Empecemos con el sodio. En relación al sodio, justamente tenemos que el balance va a estar en relación a dos grandes factores: a la ingesta y a la pérdida. La ingesta, ustedes saben, hay un requerimiento básico de cuánta cantidad de sodio tenemos. El sodio puede estar mezclado con otras sustancias. Una de ellas, por ejemplo, es el cloruro de sodio, más conocido como sal, ¿correcto? Y que va a estar regulada por los mecanismos de la sed. Si la persona tiene sed, ¿es fisiológico o patológico? Fisiológico. Pero una sed excesiva es patológico. ¿Y que tenga poca sed? También. ¿Correcto? Entonces, y la acción de la hormona antidiurética. ¿Qué acción tiene la hormona antidiurética? Ahí está su nombre. Exacto, ¿no? Concentra y limita la diuresis para conservar el medio interno, ¿no? Y esto va a tener que ver con la famosa osmolaridad plasmática. ¿Cuánto es el valor de la osmolaridad plasmática? Ah, 275, 285, 295. Vayan pensando al final de la sesión la respuesta. ¿Okay? La expresión justamente tiene una relación a cuánto el riñón está eliminando de repente, ¿no? Recuerden que el riñón elimina orina, detritos y también electrolitos, ¿correcto? Y va a depender mucho de la filtración glomerular. ¿Qué es la filtración glomerular? Es la función del riñón que tiene relación mucho con la perfusión, a través de la cual empieza toda la eliminación o reabsorción inclusive. Y también la reabsorción tubular que se da de eso. Bien, entonces, nuevamente, el sodio y la osmolaridad tienen mucha relación por los tres mecanismos antes mencionados. Vamos a conversar sobre la hipernatremia. Acá justamente vemos, y nuevamente por tercera vez lo mencionamos, el sodio es el principal electrolito que tiene que ver con el equilibrio de la osmolaridad plasmática. Es el que está en mayor cantidad y por lo tanto interviene la osmolaridad plasmática, ¿correcto? Y eso va a permitir todo lo que ustedes ya conocen en la membrana celular, del movimiento iónico, movimiento de bomba, etc. Y que va a contribuir a que haya un equilibrio entre líquido intracelular y líquido extracelular. ¿Correcto? Muy bien. Sus valores fisiológicos están entre 140 más menos 5. 140 más menos 5. O sea, 135 a 145. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el sodio tiene una gran responsabilidad en este sentido. En esta balanza que habla de nuestra diapositiva o mensaje, justamente nos habla de los cambios, tanto en hipernatremia como en hiponatremia. Existen muchas condiciones, al margen de los tres mecanismos que hemos mencionado, que hemos dicho. ¿Cuáles son? La sed, ADH y la diuresis. Muy bien, entonces, comencemos
con la hiponatremia o la hiponatremia. Nuestros pacientes con hiponatremia pueden presentar a consecuencia de una falla renal, sea crónica, sea aguda o crónica reagudizada. Por eso es importante en la historia clínica mencionar qué tipo de paciente estamos tratando. ¿Cuáles son los tipos de pacientes? Insistiría hasta el cansancio. ¿Cuáles son? Paciente agudo, patológicamente. Paciente crónico, que ingresa con complicación de enfermedad crónica. Y paciente crónico que viene por otra enfermedad, otro problema. ¿Correcto? Bien. Tenemos también los estados en los cuales hay retención de fluidos o hay mala distribución de fluidos. Por ejemplo, paciente con falla cardíaca congestiva o paciente con grandes edemas, incluyendo a la falla congestiva y también a la cirrosis hepática. ¿Correcto? A ver, paréntesis. ¿Cómo ustedes diferencian un edema renal de un edema de origen cardíaco? ¿Cómo es la historia del paciente? Le preguntamos, señor, ¿usted a qué hora se levanta? 6 de la mañana. Muy bien. ¿Usted se levanta hinchado? Va a decir sí. ¿Qué parte de su cuerpo está hinchado? El paciente con patología renal va a decir, ¿estoy hinchado ahí? Y con el transcurso del día va. Y el paciente con patología cardíaca dice, se me hinchan mis pies, pero en el transcurso del día se va acumulando un poco más hinchado. El paciente renal también puede ser de pies, pero básicamente es facial. ¿Correcto? Bueno, no es al 100%, pero da una idea. Entonces, paciente con estado de mala distribución de líquido, entonces el sodio se diluye. Se diluye. Bien, ¿qué más? Insuficiencia suprarrenal. ¿Qué es insuficiencia suprarrenal? Hace 2 semanas hablamos de insuficiencia cardíaca. Y hace 3 semanas hablamos de insuficiencia respiratoria. O al revés, creo, ¿no? Bueno. ¿Y qué era la palabra insuficiencia? Y empecé diciendo la palabra insuficiencia. Situación en la cual no se cumple la función para lo cual está ideado o creado. Suprarrenal, ¿por qué? Por la glándula suprarrenal. ¿Cuántas partes tiene la glándula suprarrenal? 3. Corteza, médula. Bueno, entonces, en la glándula suprarrenal hay un mal manejo de electrolitos. Es más, hay una pregunta que siempre viene en los exámenes de internado o de residentado, ¿no? ¿Cuál es el signo cardinal de sospecha de insuficiencia suprarrenal? Desde el punto de vista hemodinámico nomás. Hablamos de insuficiencia suprarrenal aguda y que va a llegar a la emergencia, sí. Usted le examina y le hace el saludo. Ya le dije la respuesta ya. En el saludo, ¿qué va a encontrar en un paciente de insuficiencia suprarrenal aguda? Hipotensión arterial. Pero no cualquier hipotensión, porque hipotensión tienes todo el capítulo, ¿no?, para pensar. En este caso usted tiene un paciente de emergencia con hipotensión, ¿qué es lo primero que hace? Fluidoterapia. Y si no responde, ¿qué pasa? Vasopresores. Y no responde ni a fluidoterapia ni vasopresores. ¿Qué hago? Aparte de desesperarme. Sospecho de insuficiencia suprarrenal. ¿Y cuál va a ser el manejo, Javi? Corticoterapia. ¿Ya? Entonces, la respuesta es hipotensión arterial sostenida y refractaria. Salvo que usted encuentre otra causa, por ejemplo, una falla cardíaca o un shock refractario. El shock refractario también puede haber insuficiencia suprarrenal, ¿correcto? Bueno, el síndrome de selección inadecuada de antidiurética, ¿no? O el uso de diuréticos, o paciente que ha perdido mucho volumen, diarreas, vómitos, ¿no? Recuerden que también tienen electrolitos. Pacientes con hipotiroidismo. El capítulo de hipotiroidismo es muy interesante porque ustedes saben que en el modo de endocrinología hay hipotiroidismo clínico y subclínico, ¿cierto? ¿Cómo es el hipotiroidismo subclínico? ¿Por qué se llama subclínico? Casi no tiene síntomas. Usted lo va a decir solamente con cambios hormonales séricos. ¿Ya? Y obviamente existen, adelante, buenas tardes. Obviamente existen también algunos cuadros llamativos en el hipotiroidismo. ¿Qué es lo que llama la atención del hipotiroidismo? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca en pacientes con hipotiroidismo? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está su estado de sensorio o su estado de ánimo, su actitud? ¿No? Exacto. ¿No? Puede haber mixedema, ¿no? El mixedema.
¿Cómo se diferencia el mixedema del resto de edemas? ¿Cuál es el signo cardinal? Es un edema duro que no ofrece ovea. ¿Correcto? Muy bien, entonces en el hipotiroidismo tenemos que encontrar hiponatremia. Existen muchos otros signos, el signo de Tinel, el túnel carpiano, ¿no? El abocatamiento, la fase mesiodematosa, estreñimiento, bueno, existen más. Pacientes con edad avanzada, bueno, por los mecanismos de regulación y la intoxicación acuosa. ¿A qué nos referimos con intoxicación acuosa? ¿Una persona se puede intoxicar con ingesta de líquidos? Claro que sí. Por ejemplo, ¿en qué casos? Hay una manía, ¿ustedes han visto en psiquiatría? ¿Sí? ¿Yo psiquiatría? ¿Sí? Hay como 40, 60 manías, ¿no? Un cuadro, ¿no? Manías y fobias, ¿no? Fobias y manías. Hay una manía que los pacientes tome y tome agua, agua y agua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 litros diarios, sin tener diabetes, por si acaso. ¿Cómo se llama esa manía? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo se llama? Potomanía se llama. ¿Ya? Entonces, paciente con trastorno de índole mental. Entonces, puede terminar con hiponatremia. También hay algunos casos que no está ahí. Hay algunos casos con pacientes con hiperlipidemias. Hiperlipidemias importantes, por el tema muscular, tienden a ser hiponatremias. ¿Ya? Entonces, también podemos estar en ese balance. Por el otro lado, tenemos a las hipernatremias. Hablamos de hipernatremias cuando tiene valor más de 145 mil equivalentes por litro, que es lo mismo decir milimoles por litro, lo mismo. ¿Ya? Entonces, una hipernatremia, aquel paciente que no ingiere líquidos. ¿En qué caso será esto? En algún lugar que no tiene disponibilidad de agua. Por ejemplo, los náufragos. ¿Cierto? No pueden tomar agua de mar. O al revés, también toman agua de mar. Peor todavía. ¿Ya? Pacientes con diarrea vómitos también. ¿No? Pacientes con hiperglicemias. Es un tema que veremos en el siguiente bloque. ¿No? Algunas drogas como manitol. ¿Qué es el manitol? ¿Para qué sirve el manitol? El manitol pertenece a los diuréticos osmóticos. Su indicación principal es para el manejo de hipertensión endocraniana, edema cerebral, insuficiencia renal también se ha incluido, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula el manitol? A ver, modo neurocirugía, ya que está en neurocirugía. Neurocirugía no está. Retrocedemos 2 pasos. ¿Cómo viene la presentación del manitol? Bueno, la diabetes insípida también están acá las quemaduras. No es que la quemadura se pierde volumen, se pierde agua, entonces se concentra, entonces hay una hipernatremia, ¿correcto? El hiperaldosteronismo también, algo secundario en este caso, ¿no? La tirotoxicosis, el síndrome de Cushing. ¿Qué es un síndrome de Cushing? ¿Por qué se produce el síndrome de Cushing? ¿En qué pacientes yo puedo sospechar síndrome de Cushing? Paciente con corticoterapia excesiva o con obesidad en el uso. Por ejemplo, a ver 5 casos de pacientes que usen corticoides de forma permanente, habitual. ¿Ama bronquial puede ser? Puede ser. Pacientes con lupus, artritis reumatoidea, vasculitis, ¿no? Entre otros. Bueno, algunos antimicrobianos, la ingesta excesiva de bicarbonato de sodio, ¿no? Hace algunas décadas el bicarbonato de sodio era esencial para el manejo de cetoacidosis diabética. Ahora ya no, tiene sus indicaciones precisas. Igual, el bicarbonato de sodio solamente se puede administrar vía parenteral. Y eso me hace recordar que dejé una tarea a mi grupo de práctica de la primera y segunda semana. Y justo a propósito por esta clase, ya me acordé. Muy bien, porque tengo que preguntarles de bicarbonato, el hipersodio, el cloruro de potasio, el calium. ¿Ya? Sí, dicen por acá, listo, confirmado, ya me recordé. A ver, bicarbonato de sodio, ¿cómo es su presentación? En ampollas, ustedes van a llevar emergencias, están llevando emergencias, vamos.
Ampollas de bicarbonato de sodio al 8,4%. ¿Cuántos miliequivalentes contiene? Si vienes 20 centímetros, cada centímetro trae 1 miliequivalente. Por lo tanto, la ampolla contiene... La ampolla trae 20 centímetros y cada centímetro trae 1 miliequivalente. ¿Cuántos miliequivalentes trae la ampolla de 20? 20 miliequivalentes. Más adelante hablaremos un poquito de manejo, si no da tiempo para hacer un poco de ejercicio, si no lo dejamos para la práctica, no hay inconveniente. La nutrición parenteral. ¿A qué nos referimos con nutrición parenteral? ¿Por qué mencionamos esto, jóvenes? Porque hay que conocer la condición del paciente que estamos recibiendo. ¿Qué es una nutrición parenteral? ¿Cuál es nuestra nutrición habitual? Nutrición oral. ¿Y la parenteral cuál será entonces? Toda la que no sea vía oral. Entonces puede administrarse por gastroclisis, ¿no? A través de una sonda gástrica. Puede ser a través de un catéter venoso central, ¿no? La nutrición parenteral total, por ejemplo. Pacientes con nutrición especial. Bueno, esto es en general el balance. El balance. Bien. Antes de entrar en esto, vamos a empezar acá. Solamente para mencionar el bloque. El cuadro clínico de los trastornos en general de la hipernatremia. Hay un cuadro clínico de índole neurológico y no neurológico. Sodio lo tenemos en todas las células. Entonces puede haber no neurológicos desde una hipotensión ortostática. Y lo dejé también como tarea y fue también en una clase acá. ¿Qué es hipotensión ortostática? Cambio de la personalidad de acuerdo a la posición del paciente, ¿no? Al cambio de la postura del paciente, ¿no? Por eso es importante el saludo en posición sentada, en cúbito dorsal, anotar en la historia que para el paciente. Bien. Tenemos también taquicardia, oliguria. ¿Cuándo llevamos a oliguria? Cuando el paciente tiene diuresis menor a 0,5 centímetros cúbicos o mililitros por kilo por hora. Si el paciente pesa 60 kilogramos, será cuando el paciente tenga una diuresis de 0,50 por 60, sería 30 centímetros por hora. Eso sería oliguria. ¿Correcto? Pacientes que pueden tener mucosas orales secas, pérdida de peso. Y neurológicas, las que ustedes pueden apreciar, miren ustedes, cambios en el sensorio, la confusión, la letargia, debilidad puede ser, ¿no? Pacientes pueden estar hasta irritables. Quizás esta sintomatología es más evidente en los extremos de edad, por ejemplo, niños pequeños, pacientes de tercera edad. Correcto. Un ixtamo, ¿saben qué es un ixtamo? Para hablar un poquito como neuro. ¿Qué es un ixtamo? ¿Cómo se investiga el ixtamo? Y pide a los pacientes que sigan. Cuando seguimos, solamente son los ojos, no para la cabeza y los ojos. Exacto. Izquierda. Entonces hay un movimiento anormal. Muy bien. Mioclonías. A ver, enséñenme cómo es una mioclonía. Hagan una mioclonía, por favor. Ahí hay uno, otro. ¿Un espasmo puede ser facial? ¿Sí? ¿No? Movimiento de brazo, ¿correcto? Un sobresalto también, ¿cierto? Muy bien. Hay una pediatría, ¿cierto? Muy bien. ¿Hay un neo? ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Puedo preguntar entonces? A ver. Si un paciente tiene mioclonías, ¿me debo alarmar un recién nacido con mioclonías? A ver, dígame qué causas de mioclonías tienen ustedes o acuerdan. A ver. Una es otra, la glucosa, otra, el tiroideo. Entonces, tiene muchas causas.
Pero la mayoría de neutronías, como lo han visto en las últimas revisiones, justamente son benignas, como se llama, y se pierde contra el curso de los meses. Ahí por eso está indicado el electroencefalograma de la mente, ¿no? Pero bueno, dejemos las neutronías en paz. Otro síntoma puede ser las crisis convulsivas. Entonces, por ejemplo, usted va a llegar a un paciente que aparenta ser ninguno. ¿Qué pasó, doctor? Lo que pasa es que estaba vomitando, ¿no? Y no estaba recibiendo líquidos, y nada. Y al final, hagamos un desastre de electrolito, sodio 115. Cuarta vez, sodio 152. O sea, dependiendo del mecanismo de la pérdida por obtención del electrolito. Muy bien, pues, y el estado de coma. Como ven ustedes, son síntomas muy inespecíficos. Vamos a regresar. Listo. Entonces, si nos centramos en las hipernatremias, hemos dicho que es sodio más de 145, ¿correcto? Y usted va a encontrar justamente que se llamará hipernatremia aguda cuando tiene menos de 48 horas de evolución. Menos de 48 horas de evolución es una hipernatremia aguda, ¿correcto? Y como le decíamos, ¿no? Los extremos de gas son los que más se inician justamente en la clínica, es más evidente. Muy bien. Entonces acá la osmolaridad, como decíamos, el sodio está elevado. Y si está elevado, el paciente está contribuyendo a la deshidratación de la célula. Ojo, esto está con mayúsculas. El síntoma predominante de la hipernatremia es la sed. ¿Cuántos de los presentes tienen sed en este momento? ¿El 50%? ¿Ninguno? Muy bien. Entonces, la sed es la sed. Es la sed. Ahora yo pregunto, ¿todo paciente con sed será por hipernatremia? ¿Cuál sería lo más frecuente pensar en una sed? Paciente con diabetes, paciente con deshidratación, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Y si es paciente postoperado? También. Podría ser un trastorno electrolítico. Recuerden que en las cirugías ofrecen que por la complejidad mayor riesgo de trastorno. Entonces, miren, otro dato importante. Si bien es cierto, la hipernatremia hemos dicho que es más de 145, el cuadro clínico neurológico generalmente aparece cuando es más de 160. Pues si yo tengo un paciente que sospecho clínicamente con hipernatremia y presenta además de la trastorno neurológico, pues, ojo, ya puede tener más de 160, entonces voy a hacer mi dosaje de electrolitos. ¿Correcto? Muy bien. Y la osmolaridad mayor de 350. O sea, hay una hiperosmolaridad. La osmolaridad normal está hasta 285. ¿Ya? Bueno, para terminar lo que es hipernatremia. ¿Hasta acá jóvenes alguna pregunta? Entonces el manejo de hipernatremia básicamente es la corrección del déficit de agua libre. El déficit de agua libre. Es decir, se va a tratar con administración de fluidos. Entonces, como tenemos una práctica de ejercicios de trastorno energético, pero podemos adelantarle. ¿Cómo se calcula? Se calcula el 0,5 por el peso, 0,5 por el peso, ¿no? Por el diferencial de sodio que queremos, el sodio deseado y el sodio actual. ¿Correcto? Y luego vamos a hacer el ejercicio de calcular el equivalente de acuerdo a lo que hemos conversado en los equivalentes de contenido de sodio al 0,9 y al 20%. ¿Ya? Si tenemos el tiempo, vamos a hacer ejercicio, si no, estamos en la práctica programada. Entonces administramos y justamente reponemos las pérdidas insensibles y lo fundamental, jóvenes. Al igual que hacemos en el así, buscar la causa de fondo. Si usted no trata la causa de fondo, corrige la hipernatremia, es como corregir la fiebre. La fiebre tiene cientos de causas, igual la hipernatremia tiene muchas causas. Corrige la hipernatremia y si no corrige, digamos, la causa del fondo, pues el paciente va a recaer, no va a tener la recuperación. Muy bien. Vamos a la hiponatremia. En la hiponatremia, a diferencia de la hipernatremia, ojo con este detalle,
La hipernatremia hemos dicho que es aguda a menos de 48 horas. La hiponatremia puede ser aguda o crónica, justamente está en el tiempo perentorio. Y algo muy interesante, se considerará grave cuando es menos de 120. 120. ¿Por qué es importante este concepto? Porque si tiene un paciente con 130, 130 es abajo del nivel. ¿Cuánto es el nivel de sodio? 135, 145. Yo tengo 130, ¿me debo alarmar? 125, ¿me debo alarmar? Pues es una hiponatremia leve nada más. Pero ya cuando pase de 120, tengo que pensarlo con más detalle, porque justamente la corrección es fundamental para evitar las complicaciones, sobre todo neurológicas. Y nuevamente, por tercera vez, la hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente que vemos, sobre todo en pacientes hospitalizados. Recuerden que en emergencia tienen pacientes que ustedes van a recibir en consulta y otros que van a estar en sala de observaciones. Entonces, en sala de observaciones tenemos con muchas patologías, quirúrgicas o no quirúrgicas. Encontramos con pacientes de esa naturaleza de sospecha clínica, no dejemos la sospecha de hiponatremia. Y para eso tendremos que hacer un dosaje de sodio. No lo quieran medir. A veces eso es suficiente para poder dar tratamiento completo. Muy bien, entonces, existen 3 grupos de hiponatremia. Y esto va a estar en relación de la disponibilidad de agua con la urea. Por eso se llama osmolaridad normal, se llama osmolaridad elevada y osmolaridad reducida. En el primer grupo de osmolaridad normal, estamos hablando de la pseudo-hiponatremia. Lo mencionamos en altas. Hay pacientes con hiperlipidemia. Cuando me refiero a hiperlipidemia, ¿a qué casos me estoy haciendo referencia? Hipercolesterolemia o hipertriglicemia y la hipercolesterolemia. O sea, pacientes con niveles altos me refiero, ¿no? Por ejemplo, si el nivel de colesterol no debe pasar de 150, 180, 300, 400 de colesterol total, puede que termine siendo hiponatremia. Por los triglicéridos que lo van a tomar de 100, 150, 700 de triglicéridos, puede hacer hiponatremia. Entonces, bien, esa es la osmolaridad normal. La osmolaridad elevada se define a pacientes con hiperglicemia. ¿Por qué será la hiperglicemia? ¿Qué pasa en hiperglicemia con la osmolaridad? Los niveles elevados de glucosa elevan la osmolaridad, es decir, la concentración de electrolitos y soluciones de moléculas, pero el sodio, de forma relativa, tiende a descender. Y el manitol también por efecto diurético. Y la osmolaridad reducida, en este caso, sea hipervolémica, euvolémica o hipovolémica. ¿Correcto? Bien, hemos dado el enfoque rápido nada más del aspecto clínico de hipovolémica. Muy bien. ¿Por qué nos detenemos a conversar sobre hiponatremia? Porque es el trastorno electrolítico más frecuente. Es lo que ustedes más van a ver en emergencia. Por lo tanto, debe estar familiarizado con el mecanismo de producción. Si ustedes conocen el mecanismo fisiopatológico, van a poder entender la causa de la enfermedad y sobre todo cómo actuar de manera rápida, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, son 2 grandes elementos. ¿Por qué hay bajo sodio? Porque se está perdiendo. Y se está perdiendo junto con el agua. Luego, si no, el paciente está reteniendo agua también de esa manera. Pero la osmolaridad va a disminuir. Y esto va a generar un mecanismo de compensación. Y a veces los mecanismos de compensación, como ustedes lo saben, pueden hacer más daño al paciente. Entonces, el organismo dice, no tengo volumen, osmolaridad baja, entonces, ¿qué hago? Trato de retener fluidos. O sea, se activa, ¿no? Digamos, la disminución de hormona antidiurética, ¿correcto? Y empiezan a actuar todos los núcleos a nivel del hipotálamo, el supraóptico y paraventricular sobre todo, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que se disminuya la absorción de sodio para mantener, digamos, el equilibrio. Finalmente, el paciente termina siendo hiponatremia. Es lo mismo que hemos mencionado, correcto, lo vamos a repetir. Ahora sí vamos a complementar con el manejo. Entonces, el cuadro clínico del estudio del sodio o las modificaciones clínicas va a depender uno del mecanismo y otro de la velocidad como se está ahora.
Quizá los que no les controlan el sodio son los pacientes de tercera edad, con los familia muy pequeños, como he dicho. Que básicamente, miren, el paciente puede ingresar a la consulta o a la emergencia con hiponatremia presentando síntomas muy específicos: náuseas, vómitos, el pecho calambre, de repente debilidad, malestar general. Si el paciente dice, doctor, tengo diarrea, náuseas, vómitos, si nos presenta la sintomatología, dicen, es por la infección. Pero no nos olvidemos del trastorno de los electrolitos, en este caso es sodio. ¿Correcto? Y si es menos de ¿cuánto hemos dicho? Menos de 120, y empiezan los síntomas neurológicos. ¿Correcto? Muy bien. Y acá, menos de 110, obviamente, ya se empieza el trastorno que a veces es compatible con la vida, pasando de las convulsiones hacia el coma y hacia el paro inclusive. ¿Correcto? Listo. Y la hiponatremia, que ya lo mencionaba, justamente lo que llaman el trastorno de la sed. Lo que puede ser es irritabilidad, trastorno sensorio, ¿no? Y tema muscular inclusive. ¿Correcto? Bueno. Sigamos. ¿Qué hacer entonces con el paciente? También tenemos acá los lugares del flow. Ahí está. ¿Qué hacer? Nos ubicamos en lo que es hiponatremia, nos ubicamos en el siguiente hipernatremia. Si el paciente viene hipernatremia, entonces, ¿cómo manejamos al paciente? ¿Qué le damos en emergencia? Básicamente va a depender del mecanismo, ¿no? Recuerden ustedes que usted puede tener 100 pacientes con el mismo trastorno del electrolito y los 100 pacientes son diferentes, tanto el mecanismo de producción, me refiero a la causa, como la respuesta al tratamiento. Sin embargo, es una orientación. Entonces, si le baja, si necesita volumen, o su volumen está normal, eso se refiere si es hipovolémico o volémico. ¿Qué más? En este caso, vamos a establecer la volemia con una solución isotónica. Aquí llamamos solución isotónica. Una solución isotónica será aquella que tiene una molaridad parecida a nuestro suero. Correcto. Y la solución isotónica más conocida, o tristemente célebre, es el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio, para que sea isotónico, la concentración es de 0,9%. Y por si acaso, el cloruro está escaso en este momento, ¿no? Y los precios están exorbitantes, pero bueno. Tristemente se debe, ¿por qué? Porque recientemente, hace unas semanas o meses, hubo el problema, ¿no?, de la fabricación de una entidad que en vez de ser al 0,9, estaba haciendo al 3 y 7%. Se nos hacen hipertónicos que habían administrado como si fuera isotónicos. También todo el problema neurológico, que los pacientes fallecieron inclusive. ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, importante justamente empezar con el 0,9%, se isotónico. Y si el paciente está mejorando, se puede ser al medio normal. ¿Qué significa medio normal? Si el 0,9% es uno normal, el medio normal va a ser 0,45. La mitad. ¿Y cómo hace usted una solución al medio normal? Diluye un cloruro, la mitad con mitad de agua destilada y disminuye la concentración. Eso tiene que manejarlo cuando hablemos de situaciones diabética, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Si el paciente tiene eubulemia, agua libre, ¿no? Y bueno, no olvidar nuevamente el manejo del problema de fondo. Si pasamos a la hiponatremia, inicialmente hay que restringir un poco el fluido, el agua, pero es importante, como dice ahí, facilitar que el paciente elimine volumen más es necesario. Entonces, aquí tenemos que hacer un cálculo, lo que mencionamos, ahí está descrito. ¿Cómo hacemos el cálculo? Usted multiplica 0,6, algunos dicen 0,5, yo quiero manejar el 0,5 por el peso. Por el peso. Paciente pesa 50, 60, 70 kilos. ¿Qué más? Va a multiplicar por el 120. El 120, que es la meta, cuando tiene una hiponatremia importante. Un dato muy interesante. No podemos, en primera intención, o rápidamente, llevar al paciente al nivel de sodio normal. ¿Cuánto es el nivel de sodio normal? 135 a 145. Teóricamente se va de entre 5 a 10 mil equivalentes en 24 horas. Si muy rápido lo eleva o lo normaliza, puede producir una desmineralización y el paciente termina en coma. También es un dato importante para ustedes. ¿Ya? Muy bien, calculamos entre 120 menos el sodio sérico que encontramos en gases arteriales, puede ser 105, 110 de la premia,
y luego vamos a ver la cantidad de equivalentes que necesitamos. Y vamos a tener que preparar la solución. Y ahora sí, nos vamos a dar la respuesta de la tarea que les dejé en la primera y segunda semana. ¿Cuántos mil equivalentes trae un litro de cloruro de sodio al 0,9%? 154, gracias. Ahora sí. Muy bien, entonces tiene usted en un litro 154, ¿correcto? Pero de repente necesito completar más en equivalentes y eso va a darme el cálculo, ¿no? ¿Qué pasaría si en la fórmula en vez de 154 meses usted necesita 210? ¿Cómo completo los en equivalentes? ¿Qué se les ocurre? Hagamos la idea, usted tiene una limonada, en este caso con azúcar, ¿no? Si está todavía desabrida, ¿qué le hace? Le agrega azúcar. Igual acá, si usted tiene el cloruro de sodio con 150 equivalentes y yo necesito 210, ¿qué debo hacer? Le voy a agregar sodio. ¿Y qué preparados tengo en farmacéutico para que contenga sodio? Ahí viene otra parte de la tarea que les dejé. ¿Cuántos mil equivalentes trae un cloruro de sodio al 20%, la ampolla, conocido como hipersodio? 68 mil equivalentes. Si usted tiene 154 con 68, sale más o menos 600, 300, 220. Yo necesito 210, ahí está. Simplemente con el ejercicio, a un cloruro le agrego usted una ampolla de hipersodio. Y ahí tiene los mil equivalentes que necesita según la forma. Como les repito, estos cálculos, estos ejercicios los haremos en la práctica. Dinámicos, con práctica. La parte teórica ahorita es orientación nada más. Así que todavía no estamos terminando esta parte. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, aquí está una forma de preparar una solución hipertónica, por ejemplo, al 3%. Usted, el cloruro de sodio, es hipersodio, en 20 centímetros, 150 centímetros, que son más o menos 7 ampollas y medio, le va a agregar al agua destilada y tiene una cantidad usted de equivalentes que hace una solución al 3%. ¿Ya? Entonces es una práctica aparte del tema, si no tenemos toda la tarde para poder conversar. Muy bien, entonces, recapitulando, como nos preparamos para el post-test, ¿ya? Que ya tomamos el post-test. ¿Ya? Básicamente, los trastornos del sensor tienen que ver con alteraciones neurológicas por hipernatremia y por hiponatremia. Y que hasta el momento estamos viendo que las hiponatremias son las más frecuentes, ¿no? Y que tienen muchos síntomas inespecíficos. Y va a depender de la velocidad de instalación y el tipo de paciente, si es agudo o crónico reagudizado. ¿Correcto? Bien. Empezamos con sodio. Ya, estos son los casos que vamos a hacer en la práctica, ¿correcto? Así que no lo dejamos ahí para la práctica. Seguimos con el segundo bloque. El segundo bloque básicamente es el potasio. El potasio justamente nos interesa saber que de los electrolitos es el principal que está en intra o extracelular. Intra. En intracelular. ¿Y eso qué significa? Que si la célula, que cualquier parte del organismo se rompe, ¿qué va a pasar con ese potasio? Sale. ¿Hacia dónde se va? Extra. La sangre. Por lo tanto, ¿cómo se llama cuando incrementa el potasio en la sangre? Hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Correcto? Entonces, este trastorno justamente se puede ocasionarse cuando aparecen los niveles alterados a la normalidad. ¿Cuánto es lo normal de hipercalemia? 3.5. 5.5. Sí. Hablamos de hipercalemia cuando es más de 5.5. Y hipocalemia menos de 3. Y hay varios grados. Es una pequeñísima cantidad. 3, 5 a 5, parece ínfimo, pero es tan importante este electrolito que cualquier variación, ¿no?, nos va a dar una gravedad inclusive puesta hasta la vida del paciente. Por eso es importante reconocerlo a tiempo. Paciente llega a la emergencia, como veremos en adelante cuáles son las principales causas de hipocalemia, tenemos que tratarlo rápido y por lo tanto hay que identificarlo con el dosaje de electrolitos. ¿Okay? Algo interesante, básicamente su reserva, no es su reserva, sino su distribución está a nivel muscular.
y está a nivel hepático. Entonces, eso me hace recordar, a ver, recordemos, modo de gastroenterología. Hay una patología frecuente, que es la cirrosis hepática. ¿Cierto? El paciente con cirrosis hepática tiene hipercalemia o hipocalemia generalmente, y puede ingresar a la emergencia. Y ahí justamente el tratamiento que le dan al final, que usted me va a hacer recordar también. El paciente con cirrosis hepática generalmente tiene hipocalemia. Por eso que el manejo de tratamiento, ¿no?, incluye a la espirono. ¿Y qué es la espironolactona? Un diurético ahorrador de potasio, porque justamente necesita potasio. ¿Y por qué? Porque mire, no tiene su reserva de cantidad hepática de tejido funcional como para mantener el potasio disponible, ¿no? Entonces, esta sección por ejemplo se puede ver esta información. Hagamos para eso. Entonces, nos centramos en el equilibrio de potasio. ¿En qué casos el potasio puede estar elevado y en qué casos el potasio está disminuido? Y nos va a llevar a sospecha cuando ingrese el paciente. En la parte superior vemos una pequeña imagen. ¿Qué es imagen? ¿Qué es? Ya es una bomba, pero ¿qué más es esa estructura? Es la membrana celular. ¿Recuerdan ustedes la membrana? Ahí está el dibujito, la famosa bicapa lipídica. ¿Por qué bicapas? La capa está arriba y está abajo. Y lípidos, que son esos espinales. Y dentro existen los poros y las bombas de electrolitos, de intercambio de sodio y potasio por el consumo de energía. ¿Y la energía que dice ahí? Es ATP. ¿Y quién da la energía ATP en la célula? ¿Cuál es la pila en la célula? Vamos, estamos en biología, ¿no? La mitocondria. Entonces, qué importante es conocer estos elementos que se han visto en base. Bueno, seguimos. El potasio. El potasio puede incrementar cuando el paciente tiene acidosis. ¿Qué es acidosis? Cuando el pH está disminuido. Se equivale a decir que los hidrogeniones están aumentados. ¿Correcto? Entonces, yo debo corregir situaciones en las cuales se puede tener acidosis. Por ejemplo, si me ocurre acidosis metabólica, un paciente con mucho obsequio, ¿no? Si no corrijo la acidosis, el potasio tampoco se va a corregir. Recuerden ustedes, en el paro cardiorrespiratorio, en la primera sesión, estaban las H y las T, causas reversibles. El H estaba con la hipercalemia. Usted puede hacer un buen RCP y si no corrige la hipercalemia, el paciente no sale, no mejora, no se recupera, no sobrevive. ¿Ya? Entonces la acidosis, de igual manera hay que corregir. ¿Y cómo corregimos la acidosis metabólica? Con bicarbonato de sodio. Ya que también tenemos en las siguientes unidades la corrección. Falla renal. Recuerden nuevamente, al cansancio, insisto. ¿Qué tipo de paciente van a ver en la emergencia? Primer paciente, agudo patológico. Segundo paciente, el crónico que viene con descompensación del enfermedad crónica. Y el tercero, crónico, pero con otra patología. Este paciente con falla renal, ¿no?, tiende a presentar hipercalemia. Por eso el paciente con patología renal avanzada, sobre todo, dentro de sus indicaciones que ustedes van a hacer próximamente, en unos 50 meses, ¿no?, deben prohibirle algunos alimentos que contienen mucho potasio. ¿Cuáles son los alimentos que contienen mucho potasio? Banana. Plátano, naranja, muy bien, ¿qué más? Tomate, muy bien. Hay una fruta, y que justamente fue una presentación de un grupo brasileño, la carambola, ¿no?, que justamente presentaban pacientes con diálisis, está publicado en la revista, ¿no?, pacientes con diálisis que tomaron jugo de carambola, mortalidad por hipercalemia importante. No organizaron a tiempo, fallecieron. Es importante la parte nutricional. Bien, entonces, el paciente con falla renal, si viene a la emergencia, ¿qué se me ocurre? De repente es un paciente con enfermedad renal estadio 4, ya, estadio 4, pero ingresa a la emergencia porque tiene un accidente de tránsito, ¿correcto? Con fractura de fémur, de húmero, bueno. Y al final, ¿no descuidaremos de la falla renal? En el tratamiento le daremos cloruro de sodio con potasio, y como el paciente puede comer de todo. Lo importante es mantener al paciente en el estado de observación, no descuidarnos de la patología de fondo, ¿correcto? Entonces,
falla renal puede contribuir a la hipercalemia. ¿Correcto? Vaya avanzando. Diuréticos ahorradores de potasio. Por ejemplo, ¿cuál de ellos? Espironolactona. Y otra que otra vez está regresando a la farmacéutica en cuanto a tratamiento, que es la clortalidona, también está ahí. Está regresando como parte terapéutica. A propósito, ya que me gusta un poco de la actualidad, ¿qué ha salido publicado hoy día en cuanto al tratamiento de tuberculosis? Hoy día. El etambut. Ya no te usas. Ajá, el etambut. Muy bien. ¿Cuánto te dio? Excelente. Es importante. No es que no se utilice, sino que lo que tratan de hacer, el tema de tuberculosis, que son 6 meses mínimo de tratamiento esquema 1. Entonces la idea del problema del esquema de 6 meses, ¿no?, con todos los medicamentos, es que no hay adherencia al tratamiento. ¿Qué significa adherencia al tratamiento? Que el paciente se cansa, deja de tomar su medicamento y hace resistencia. No se cubre y además sigue contagiando con el combate de tuberculosis, resistencia. Entonces dentro de ello hay un pool de alternativas. Y una alternativa justamente es reemplazar el etambutol. A ver, para repasar nada más. ¿Cuál es el esquema fundamental de tuberculosis? Isoniazida, Piracinamida. Piracinamida, muy bien. Isoniazida, ¿cuánto miligramos por kilo? 5 por kilo, correcto. Si el paciente pesa 60 kilos, ya 50, por eso es 600, 300, ¿cierto? ¿Cuánto viene la tableta de isoniazida? Viene de 100. ¿Cuántas tabletas serían? 3. Ya, apuntemos 3 tabletas, van 3. ¿Qué medicamento? Rifampicina. 10 por kilo. 10 por 60 kilogramos sería 600. La tableta viene de 300. ¿Sería entonces? 2. 2 más 3 van 5 pastillas. Viene el tercer medicamento, el etambutol. 12 por kilo. 20 por 60, 1200. La tableta viene de 400, serían 3 tabletas. ¿Cuántos iban acá? 8. 5 más 3 van 8. 8 tabletas por día. Pero nos falta una, piracinamida. 12 por kilo, 25. 25 por 60, 1500. La tableta viene de 500. Serían 3 tabletas. Más 8 que tengo acá, 11 tabletas. Pongamos a asegurar al paciente, y ustedes que van a hacer su salud, van a ir a los lugares que van a hacer tuberculosis. Díganle usted a un paciente, señora, usted que viene todos los días acá en el centro de salud a tomarse sus 11 tabletas de un solo momento. Traiga su leche, su avena, su agua, lo que sea, pero va a tomar las 11. Y encima con el riesgo de efectos colaterales. Entonces, lo tomará un día, 2 días, 3 días, 4 días. Lo tomará en unos 6 meses. Ese es el gran problema de nuestro país, que justamente la adherencia al tratamiento cada vez es menor. Entonces el paciente abandona el tratamiento. Por eso la tuberculosis sigue creciendo en nuestro país, sigue creciendo la tuberculosis. Hace 20 años no era así, pero bueno, ahorita sigue creciendo. Como sea, aquí va este tema, ya que justamente mencionamos, ¿no?, es el medicamento, el etambutol. El etambutol tiene una alternativa, se le está reemplazando por la moxifloxacina. Es una quinolona de 4ª generación, ¿no? Y es más, la rifampicina, o sea, tenemos isoniazida, etambutol, rifampicina, piracinamida. El etambutol lo está reemplazando y la rifampicina también. La rifampicina le está reemplazando por rifabutina y el etambutol lo está reemplazando por moxifloxacina. Por intención que en vez de 6 meses sean solamente 4. ¿El paciente es mejor para él? Claro que sí. Y las tomas son en menor cantidad. La moxi en menos dosis y la rifabutina también. Entonces, esto es alternativa. Porque hemos mencionado justamente por el tema de los fármacos que pueden llevar los trastornos de electrolitos. Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces, la idea es que ustedes tengan una aproximada enfoque clínico de sospecha. ¿Qué más? Nuestros pacientes con lisis celular. ¿Qué es lisis celular? Muerte. Lisis Destrucción. Destrucción. Obviamente celular. ¿Qué enfermedades pueden presentar lisis celular? Una radiomielisis. ¿Qué es una radiomielisis? El músculo, ¿no?, o sea, la célula muscular se destruye.
¿En qué patologías puede haber adenomiosis? Y que pueden llegar a la emergencia. Por ejemplo, un paciente, como conversamos en el primer clase, ¿no? Un paciente una persona que está haciendo una revisión de cables eléctricos, ¿correcto? Escucha un grito y ¡pum! Electrocución, hace paro, ¿correcto? Ustedes saben el RCP, que ya se han realizado el RCP y está avanzado inclusive. Pero el paciente, recuerden que la electrocución viaja por todo el cuerpo. ¿Qué va a hacer? Destrucción celular, básicamente destrucción de músculos, radiomimesis. Otro paciente. Hay un grupo de pacientes que usan un fármaco en forma crónica, como es el manejo de la hipercolesterolemia. ¿Cuál es ese fármaco de amplio uso? Ustedes lo conocen ya. Las estatinas. Muy bien. Existen diversas, la rosuvastatina, ¿no? La rosuvastatina, pero lo más frecuente acá es la atorvastatina, ¿no? Que se toma de 20, de 40, de 80 miligramos. El tema de la atorvastatina es que hay un efecto colateral que ustedes van a ver desde cuando empieza su carrera a ejercerla, y el paciente se va a quejar. Entonces, que me da hasta el medicamento para el colesterol alto, pero me da un efecto colateral, algo que mucho me molesta, quiero que me cambien de medicina. ¿Cuál es el efecto colateral para que no se olvide? Dolor en las pantorrillas. ¿Y por qué? Por rhabdomiolisis. Y cuanto más músculos se altere, puede tener hipercalemia. Y si el paciente además tiene un problema renal, imagínense el riesgo de presentar esta entidad. Los miren cuidado que debe ser el tipo de paciente que ustedes van a tratar. Sigamos entonces. Otro grupo importante de lisis celular que menciono acá son los pacientes con destrucción de células por neoplasias malignas. A ver, modo de hematología, modo de oncología. A ver, ¿qué patologías se producen rápidamente? Destrucción de las células. Una patología de hematología. Patología de la sangre. ¿Cuántos tipos de leucemias conocen ustedes? Todas las grupos. La linfocítica y la mieloide. ¿Cuál de las dos se caracteriza porque tiene el vaso grande? Muy grande, plenomegalia. La mieloide. ¿Y cuál de las dos se caracteriza porque tiene muchos adenopatías? Bueno, en ambos casos, los leucocitos pueden estar sumamente elevados, por ejemplo, 150.000, 200.000, con 60, 70, 80% de grasa. Pero esas células se van destruyendo. ¿Ya? Entonces puede ocurrir al destruirse las células, producir hipercalemia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, grandes quemados, pacientes con leucemias, pacientes con linfoma, pacientes con neoplasias malignas, ¿no? Pacientes con radiomimesis pueden tener hipercalemia. Finalmente, un dato interesante: la transfusión de sangre. Los hombres de transfusión de sangre es para salvar vidas, claro. Pero hay que tener en cuenta algunos detalles. ¿Qué detalles serán? A ver, ahora vamos a modo laboratorio clínico. A ver, el paquete de glóbulos rojos, ¿no? Cuando le envasa al laboratorio, patología clínica, ¿cuánto de volumen contiene un paquete globular? 480 centímetros cúbicos. ¿Ya? Esa es la primera. Segundo, el paquete globular se puede utilizar en un momento o no, se puede conservar, ¿cierto? Dios tiene su cadena de frío. Entonces yo pregunto, ¿cuántos días se puede almacenar un paquete globular? 3. El glóbulo rojo vive 120 días, pero el paquete globular está por recolección en paciente donante. ¿Cuánto tiempo lo puedo conservar? Y aquí viene justamente este tema. No debe pasar jóvenes más de 28 días. Es más, en el paquete viene rotulado en formato internacional, pegado. Si usted lo tiene que enviar, bueno, lo despegue, lo pasa históricamente, que dice la fecha de envasado para ver la fecha de caducidad. ¿Por qué? Y aquí viene el tema. Cuanto más días pasan, ese paquete globular, hay lisis celular, o sea, se rompen los glóbulos rojos. ¿Y qué nivel el glóbulo rojo? Potasio. Entonces, si usted, por ejemplo, un paciente le han recolectado un paquete globular, que se dio hace 25 días, y hoy día necesita usted, sí o sí, ¿sabe? Tengo esto nada más. Claro, le vas a administrar, pero tiene el riesgo de administrar también excesiva cantidad de potasio. Entonces, es una causa de hipercalemia. Entonces, en conclusión, verifiquen siempre la fecha de envasado. Cuando
Cuanto más rápido sea el envasado, decir un día, 2 días, 3 es excelente, pues no tiene riesgo de hipercalemia. Pero cuando más tiempo tenga, tiempo de conservación, insisto, es más riesgo de hipercalemia. Vamos a ver por las hipocalemias. Las hipocalemias, justamente, de todas estas vamos a mencionar algunas nada más. Por ejemplo, paciente con uso de insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona. ¿Todos tenemos insulina en nuestro cuerpo? Técnicamente sí. Y básicamente, ¿dónde se forma la insulina? En la beta del páncreas. Correcto. Entonces, ¿por qué el paciente puede presentar hipocalemia por efecto de la insulina? ¿Qué hace la insulina? La insulina, además de disminuir, ¿no?, los niveles de glucosa en sangre, tiene un efecto que justamente hace que el potasio se incorpore de la sangre hacia las células. ¿Ya? Vamos a ver al final el mecanismo de cada uno del manejo del tratamiento, ¿no? Pero igual, la insulina, ¿no?, la insulinoterapia en general, ¿no?, en pacientes de cualquier índole, sea diabéticos o no diabéticos, ¿no?, puede presentar este riesgo. ¿Qué más? Pacientes con diuréticos o uso de diuréticos de asa. Cuando decimos diuréticos de asa, ¿a qué nos referimos? ¿Qué fármacos? Furosemida. ¿Ya? Entonces, y eso me hace recordar anécdota, ¿no? Hay personas que padecen de, digamos, la obsesión de que quieren bajar de peso. Y han llegado a la emergencia justamente por hipocalemia y deshidratación. ¿Por qué? Porque alguien por ahí, ¿no?, aplicó la lógica, ¿no? ¿Alguien quiere bajar de peso? Toma furosemida, automedicado. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? La furosemida es diurético. ¿Qué significa diurético? Un fármaco que solamente va a producir orina. El paciente orinaba, inyeccionaba y eliminaba fluido y eliminaba potasio. Al final llegó acalambrado y todo, con arritmia cardíaca, uso de diuréticos. Muy bien. Algunos fármacos, por ejemplo, la fotericin B. ¿Qué recordamos de la fotericin B? ¿A qué grupo pertenece? ¿Para qué sirve la fotericin B? Cuando rotamos en Lima, el 2 de mayo, hay un pabellón que se llama Santa Rosa, y estaban todos los pacientes con enfermedades infecciosas, y dentro de ellos están los pacientes PBBS. ¿Qué son los pacientes PBBS? Pacientes que viven con virus del SIDA. Todos los martes llegaban y en fila de silla de ruedas venían y le administraban los fotericin B. ¿Para qué es la fotericin B? Es un antimicótico endovenoso, pero tenía que ser administrado en un hospital porque tienes que monitorizarlo, porque el principal efecto colateral es la hipocalemia. La hipocalemia severa que puede llevar a arritmia cardíaca. Cuando ustedes tengan emergencia de trastorno del potasio, o sea, hiper o hipocalemia, enfóquense que el paciente puede tener algún trastorno cardíaco en primera intención. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a decir diarrea y vómitos. Diarrea y vómitos. En la diarrea y los vómitos se pierden fluidos, pero también se pierden electrolitos. Y me hace recordar también una tarea de la segunda semana que dejamos en el grupo de laboratorio. Por más que se agachen y así que la vista. Era la composición de los fluidos. Y miren que abrimos, o sea, cuánto sodio, potasio, calcio, bicarbonato contiene, sí dice por ella, ¿cierto? Tiene el jugo gástrico, el jugo pancreático, el líquido del ¿no? Exacto. El líquido pleurato, todo eso. Bueno, el paciente cuando vomita elimina contenidos también agua y también electrolitos. El paciente que tiene diarrea también sodio, potasio. Entonces, cuando hay mucha pérdida de potasio, ¿no?, con niveles tan bajos, tenemos a la hipocalemia y presenta después los calambres del sistema general. Bien. ¿Hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, miren, es muy fácil. Este joven que les traigo es de uno favorito. O sea, siempre hipohipercalemia, hipohipernatremia. Muy rápido de recordar y práctico para ustedes. Sobre todo en el momento que llegue el paciente. Hipercalemia, hemos dicho, más del 5,5
Y generalmente la sintomatología será con más de 6,5 clínicamente. Y los principales tienen que ver con temas netamente neuromusculares. Recuerden que el sodio era más neurológico, en cambio el potasio es más neuromuscular. Y cuando decimos músculo, tenemos que recordar con nuestra anatomía la ubicación de todos los músculos que tenemos. Y los tipos de músculos, ¿cuáles son? Músculos estriados, músculos lisos y sobre todo el músculo cardíaco. Potasio, no solamente es un simple calambre, puede tener tema cardíaco. ¿Correcto? Entonces, metodología desde el punto de vista de músculos miembros inferiores de repente o fasciculaciones. A ver, modo de neurología, realmente. ¿Qué es una fasciculación y en qué parte del cuerpo vamos a buscar el paciente que llega en emergencia? Para hacerlo más trágico, primer día de interno o de interna. A ver, interna, mira si el paciente tiene fasciculaciones. ¿Qué fascicula no? ¿Dónde le buscamos? Tienen que buscar básicamente en 2 o 3 partes del cuerpo. La primera, joven, no se olviden, busquen en la lengua. Si el paciente está despierto, señor, saque su lengua. ¿Y cómo va a ver la lengua? Usted va a ver como si fuera una bolsita llena de hormigas por dentro. ¿Se puede? Como tuviera algo por dentro. El pecho, sobre todo los pacientes varones que son fornidos, ustedes van a ver, esa fasciculación es como un pequeño temblor, como hilos que se mueven. Que se va a ver cuando revisemos en la última unidad de intoxicación por carbamatos. Para que no se olviden ese tema, fasciculaciones. Muy bien, entonces nuestro paciente presentará sintomatología neuromuscular. ¿Qué más? Esto de acá, y lo mencionamos creo en el grupo, bueno, como grupo práctica, ¿no? Cuando estamos hablando de situación de EKG, ¿no? Sí, de EKG. Por ejemplo, hablamos, y hay textos de fisiología que nos hablan de la comparación del nivel de potasio con los cambios electrocardiográficos. ¿Cierto? Y a ustedes acá lo pueden repasar nuevamente. Entre 5 y 6, entre 6 y 7, entre 7 a 5 y más de 8 equivalentes por litro, cómo cambia la transducción electrocardiográfica cuando hay hipercalemia. ¿Qué es lo que más recuerda de hipercalemia? ¿Cómo está la onda T? Ondas T picudas. Luego el ST en hipercalemia empieza a unirse la onda de QRS con la T y al final termina siendo la arritmia maligna que se llama pero también la última que justamente causa el paro, la fibrilación ventricular. No vamos a esperar que el paciente haga fibrilación ventricular o paro para ver el tema hipercalemia, ¿no? Otros en general, bueno, náuseos que no muy necesitan. En cambio, en la hipocalemia que se presenta cuando el potasio es menos de 3,5, básicamente acá va a ser síntomas muy inespecíficos: calambres, un poquito de náusea, malestar, letargia. Entonces no hay que pasar desapercibidas esas circunstancias. Y como insisto, los más susceptibles son aquellas personas más pequeñitas y pacientes de tercera edad. ¿Por qué digo esto, pequeñitos y tercera edad? Los pequeñitos, pues su masa muscular es pequeña. Recuerden, como he dicho al inicio de la clase, que son 90% agua, ¿cierto? Y los más de tercera edad, porque su masa muscular es pobre también. ¿Cómo se llama cuando se pierde la masa muscular? Sarcopenia. Entonces no tiene justamente una posibilidad de responder ante la hipocalemia, ¿no? ¿Cuándo se considera severa la hipocalemia? Cuando es menos de 2 mil equivalentes por litro. Así como la hiponatremia consideramos que es peligrosa menos de 120, ¿cierto? La hiponatremia. Acá la hipocalemia es cuando menos de 2. Si usted tiene un dosaje en el AGA de los electrolitos, activen las alarmas si encuentran ese sistema. Tiene que rápidamente corregirlo. Si no, el paciente puede terminar haciendo paro. Muy bien. Puede ver, como repito, la parálisis muscular. ¿Cuál es el principal músculo de la respiración? El diafragma. Si le parece el diafragma, así hace paro respiratorio. ¿Correcto? Y ojo que está dentro de las H de las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Usted acelera ese P y tiene que corregir, sea hiper o sea de hipocalemia. ¿Correcto? Aquí hay un detalle muy interesante con esto, ¿no? Aparte de la arritmia cardíaca y la hipotensión que ya hemos conversado, un dato muy interesante: el famoso estreñimiento oído. De repente sus rotaciones por cirugía lo han visto, pero en internado estoy más que seguro que sí lo van a ver.
Es el caso del paciente cuyo motivo de ingreso viene sin un dolor, está distendido y no ocupo, dice el doctor. ¿Cuánto? 2 o 3 días. Se siente muy mal. Y usted a la auscultación, ¿cuál es la primera parte del examen físico del abdomen? Sección. Luego viene Auscultación. usted a la auscultación intenta escuchar los ruidos hidroaéreos y simplemente hay un silencio. No hay ruidos. Y si no hay ruidos, es una parálisis intestinal, más conocida como Hilio paralítico. muy bien. Ahora el hilio, pero también puede tratarse de un cuadro de obstrucción intestinal, ¿cierto? Entonces viene ya la sesión oculta médica entre clínicos y cirujanos, ¿no? ¿Lo opera o no lo opera al paciente? Es una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente lo saca electrolitos. Si el paciente sale con electrolitos normales, entonces ya tiene más peso, dato quirúrgico. Pero después que el paciente tiene hipocalemia, 2.1, 2, exámenes. Usted corrige la hipocalemia y el paciente nuevamente mejora el tránsito intestinal y por lo tanto ya no es tratamiento quirúrgico. Algo que hay una obstrucción intestinal, pues obviamente definida por un tumor o algo. Bueno, es interesante el diagnóstico diferencial. Si un paciente viene con sospecha de hilio o una obstrucción intestinal, primero descarten que no sea por una hipocalemia. El paciente se lo va a agradecer. ¿Ya? Listo. Muy bien. Solamente quería mencionar las imágenes. Las imágenes. Acá. A ver, jóvenes. Tenemos en 3 derivaciones. La flecha roja es la primera derivación B4. ¿Qué me está indicando? Una onda de locura que corresponde al hipercalemia. Hipercalemia, correcto. En la otra derivación, B4, ¿qué nos está indicando? La línea azul. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Cómo se llama ese intervalo? ¿Y cuánto debe medir un intervalo PR? Máximo hasta 0,20. O sea, ¿cuántos cuadritos pequeños? 4, 5, correcto. ¿Cuánto mide acá? 2, 4, 6. Es un PR prolongado. Y eso se llama bloqueo de primer grado. Pero puede ser consecuencia de tema del potasio. ¿Y esto? No hay complejos. Es una aberración. Es la peor de las arritmias. El corazón no late, simplemente está temblando. ¿No se llama? Fibrilación. ¿Cuál es el mensaje de esto? Todo paciente, jóvenes, apúntenlo bien, no es un papel, sino es una broma. Todo paciente con trastorno sensorio, por favor, interese, por favor, tómenlo en el café. Todo, pero no es cardiaco, tómenlo en el café. Miren ustedes, si usted tiene ese hallazgo, yo doy tratamiento y el paciente tiene que mejorar su ritmo cardíaco. O al revés, el paciente ingresa aparentemente compensado, pero es el peor, tómenlo en el café y está haciendo su arritmia. Por esas 2 razones. Por eso es fundamental esas 3 semanas que tenemos en el café, que se puede interpretar en forma adecuada. ¿Es la semana que nos toca en el café? Nos toca trastorno, esquema, lesión de necrosis y 2 hipertrofias. La tercera semana es full arritmia. ¿Ya? Bueno, seguimos. Esa imagen porque bien. Vamos al tratamiento hipercalemia en primer lugar. ¿Cómo tratamiento hipercalemia? Justamente tengo que ser rápido en el tema de la respuesta. Y se da generalmente a pacientes más de 6 miliequivalentes por litro. ¿Cuánto es el valor normal de potasio? 3,5 a 5,5. Si es 5,6, 5,7, 5,8, estaré con pinzas. Aquí hay que observar al paciente. Pero si es de 6 más adelante, hay que tratarlo. Y para tratarlo va a depender de los niveles de hipercalemia. Una alternativa es justamente el estabilizador de membrana. Y también me recuerda a la tarea que desde que no me acuerdo. Composición, ¿cuántos miliequivalentes trae el gluconato de calcio? ¿Cuál es la presentación de ampollas? ¿Qué porcentaje viene? Viene al
10%. Bueno, el gluconato de calcio tiene una función, y su función básicamente es justamente que toda esa excitación que hace el potasio elevado en el corazón tiende a disminuir, estabiliza la membrana, el gluconato de calcio. ¿Correcto? Va a actuar bien, rápidamente, en 5 minutos. En 5 minutos. Y evitamos que el paciente pueda presentar una anemia maligna. ¿Se puede repetir? Claro que sí. Y el paciente sí o sí. El paciente con hipercalemia, ¿qué prioridad será? A ver, primer día de clases. Prioridad 1. Tiene que estar monitorizado, está conectado a un monitor cardíaco. Si no hay otra manera, además de tomar el cardíaco. ¿Qué más? Tenemos fármacos que van a contribuir a que se redistribuya el potasio. Uno de ellos justamente es las nebulizaciones. ¿Con qué? Con salbutamol, con fenoterol, con metilol. Entonces, como había un paciente con hipercalemia que me decía, doctor, pero ¿por qué está nebulizando si el paciente no tiene asma? Hay que explicarle, importante la enfermedad, explicarle el tratamiento. No, señor, el paciente que está en nebulización tiene un fármaco que permite que el potasio tienda a distribuirse y mejorar su poder clínico. No es porque tenga mal su broma, estoy explicando bien al paciente. Bien, entonces, esto aproximadamente en una hora puede disminuir, si usted lo nebuliza 3 a 4 veces cada 30 minutos. Por favor, esto no se olvide. El uso de la insulina. Cuando usted dice la palabra insulina, ¿qué tiene en mente primero? Diabetes. Usted sabe que, señor, su paciente que ha venido con potasio alto, vamos a necesitar insulina. Pero doctor, no tiene diabetes, ¿por qué no tiene insulina? Se niega a necesitar insulina. Necesita explicarle. Claro, pero ojo, la insulina es para mejorar el potasio. ¿Pero qué va a pasar? ¿La glucosa cómo va a pasar? Va a bajar. Por eso que la insulina no se administra sola, se administra mezclada con dextrosa. Muy bien. Y aquí hay una fórmula muy interesante, porque esto va a manejar todo su día de guardias, más que seguro. Miren ustedes. Usted utiliza 10 unidades de insulina. ¿Cuántos tipos de insulina conocen? ¿La del número 3 o 4? A ver. NPH. La NPH, la hidraquina, la prolina, la dispro, la C o R, que es la rápida. ¿Cuál insulina usará? La insulina rápida, la R. 10 unidades. Por la tenida de turpurina, 10 unidades. Y ustedes esas 10 unidades la van a mezclar con qué? Con dextrosa 33, que también es parte de la tarea que les dejé. ¿Sí? Es importante esta información que para ustedes es fundamental recordar. Igual vamos a ir repitiendo, no el curso, repitiendo el tema para que ustedes se acuerden hasta el cansancio. ¿Ya? Sigamos. Entonces, miren, 5 ampollas de dextrosa 33. 5 ampollas. Con 10 unidades y lo va a administrar justamente a una velocidad de 30 a 60 minutos por 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Y va a ir dosando glucotés, por supuesto. ¿Qué pasaría si el paciente en un momento presenta un glucotés de 40? ¿Qué hago? Suspendo la infusión y la administro con el de sol. O sea, que está monitorizando. Le digo esto, Juan, porque sí o sí, más que seguro se va a acordar de ese tema. Porque eso van a ver igual. ¿Ya? Listo. ¿Qué otra alternativa tenemos para hipercalemia? Dos más. Tenemos el bicarbonato ya. Ya, con esto cerramos el bicarbonato. Cuando tengamos la práctica de AGA, que es dentro de 3 semanas, vamos a hacer ejercicios. Vamos a mandar, enviar el material al precio delegado de los AGAs para que puedan utilizarlo. Y en clase lo vamos a realizar en laboratorio. Vamos a hacer los ejercicios de cómo hacer estas reposiciones. ¿Ya? O sea, sí o sí lo van a aprender. Se lo pediría. No era celular, bueno, entonces, hay fórmulas para calcular el déficit de bicarbonato. Yo tengo mi método de 6 pasos patentado de cómo hacer una a prueba de errores. Así que se lo dejo para pasar en posterior. Bueno, entonces se calcula el déficit de bicarbonato y se va a administrar siempre y cuando el paciente tenga acidosis. Correcto, bicarbonato tiene mucho cuidado. ¿Qué más? Si el paciente en mención tiene hipercalemia y tiene diuresis, o sea, orina el paciente. ¿Por qué digo esto? Hay pacientes que no van a orinar y llegan a emergencia. Pacientes que no pueden orinar, mejor dicho, no pueden funcionar. Claro que sí.
Hay pacientes con patología renal avanzada que están en anuria. Por ejemplo, yo actualmente tengo un paciente en emergencia que me están revisando y realizaron un IDD 3 veces a la semana y no menciona de hace 2 años. Entonces, si por alguna razones el paciente tiene hipercalemia, y ojalá que no, ¿le voy a administrar diuréticos? No va a ser efectivo. Es solamente para aquellos pacientes que sí tienen una función renal que va a tener efecto. Entonces, la ampolla de furosemida, ¿cuánto viene la ampolla de furosemida? De 20 miligramos, muy bien. Entonces no se olvide, como decía un maestro, ¿no? Si vas a administrar, administra de 2. Cuando vemos el tema de edema agudo de pulmón, ¿no? Paciente que responde riñón por crisis hipertensiva, mejor dicho, usted puede administrar 2 furosemidas, ¿no? A 40 miligramos en dosis estándar. El paciente infecciona y se congestiona el pulmón. Aquí, en el caso de hipercalemia, el diurético obviamente ¿qué va a hacer? Eliminar orina y de paso elimina potasio. Y va a ser efectivo que puede mencionar. Y finalmente, si no hay mucha respuesta, pues tenemos que la única opción va a ser la diálisis. Insertan catéter venoso central, ¿no? Supraclavicular, clavicular o femoral y va a diálisis como última opción. Muy bien, vamos a la hipocalemia. La hipocalemia. En hipocalemia, usted va a dar tratamiento cuando un potasio menos de 3,5. O sea, el valor es más pegadito, ¿no? Hay que ser más agresivo, ¿no? Entonces, haciendo examen, le encuentra menos de 3,5. Finalmente, una cosa mencionada allá. Cambios en el electrocardiograma. La onda T se tiende a aplanar. Si la hipercalemia se apunta, esta se va a aplanar. ¿Qué más? El ST se va a deprimir y va a simular como un Zika, con ST deprimido en el nivel. Y aparece la famosa onda U. ¿Qué es la onda U? No hablo de deporte, solamente hablo de la onda U. Nada. ¿Qué es la onda U? Repolarización de los músculos papilares, que puede aparecer o no, pero en estos casos hipocalemia puede aparecer, ¿correcto? Y un alargamiento del ST y la aparición de latidos extras, tanto en aurículas como en el bueno, solamente para mencionarlos, acá está. En la derivación de 2, arriba, la flecha roja, ¿qué está indicando? ¿Qué está indicando? La onda T se está aplanando. En la segunda derivación, la flecha roja indica el ST y el. ¿Cuál es el punto de referencia? La línea isoeléctrica. La onda isoeléctrica. Pero esa salida se la supra el nivel hacia abajo y entra el nivel. Están llevando en el cardio, ¿cierto? Díganme que sí. Con práctica sí, estamos llevando. Ahí está el nivel. ¿Y esto qué es? Taquicardia ventral. Más conocida como puentes torcidos, puntos torcidos, los aerofones, que generalmente se va con deficiencia de magnesio también. Es caso clínico de la próxima semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Todo lo Listo. Tratamiento, 2 palabras nada más. Para el tratamiento, justamente cuando el potasio es muy bajo, estamos hablando de 2,5 menos, ¿ya? Hay que responder. Si le falta potasio, ¿qué le vamos a dar? Potasio. ¿Y cuáles son los trabajos que incluyen potasio? Tienes 2, que es el calium, y tienes el cloruro de potasio, que también es parte de la calidad del equivalente. ¿Ya? Pero bueno, acá justamente nos habla de las dosis que deben administrarse. Ojo, si el hipocalemia llegue, se le puede dar al paciente agua diluida con potasio vía oral nada más. Pero si el hipocalemia se debe efectuar todo por vena. Recuerden que la vía endovenosa es la que rápidamente atiende. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá le damos diluido. Recuerden que el potasio solo quema la vena. Tiene que estar diluida y un goteo lento. De los famosos retos de potasio. Ahora escucha ese término. El famoso reto de potasio. Ustedes 100 centímetros, una ampollita de cloruro de potasio o de calcio, cualquiera de los dos, tiene 20%, ¿no? La solida 14,8%, 9%, ¿no? Y la administran en 1 o 2 horas lentito. Si usted pasa demasiado rápido, quema, produce flebitis. ¿Correcto? Listo. Y vamos a controlar como justamente
para evitar que ocurra lo peor de todo. ¿Cuáles son? La arritmia ventricular maligna. Estamos refiriéndonos a la fibrilación ventricular. Muy bien. Vamos ahí. 2 palabras de potasio. Acá está nuevamente. Esto que está en todos los textos, jóvenes. Todos los cambios en forma sistemática, ¿no? De lo normal que es arriba, en el EKG en gris, hasta la aparición, ¿no? Los trastornos, tanto en hipocalemia como en hipercalemia. La hipercalemia clásica es de muy bien. Y la técnica. Nada más. Con eso estamos terminando. Listo. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Relacionar lo siguiente. Hay un sistema de evaluación. El sistema de evaluación es continuo. Longitudinal, procedimental y continuo. Por eso, ustedes en cada sesión de práctica están dando un pasivo. Están prestando los informes, ¿cierto? Y este es el procedimental. Se está evaluando la presentación, se está evaluando la puntualidad y también la permanencia, sin fugas, ¿correcto? Y acá tienen que la valencia, está en sus lagos también, tanto lo que es actitudinal como la evaluación de los clínicos que tienen la próxima semana. Muy bien. Tenemos tiempo para un pequeño post-test.